Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy quería hablarles un poco de la fenomenología del espíritu de Hegel. Bueno, no la voy a caretear, antes que nada voy a mostrar, yo tengo acá mi ayuda a memoria, voy a ir leyendo, porque bueno, supone tratar temas muy complejos y ya de por sí me pone medio nervioso hablar frente a ustedes. Eh, para no trabarme, voy a leer. Quizás el día que tenga más cancha podré hacer otro video sin necesidad de recurrir a lecturas que quizás se vuelve un poco tedioso. Para mí la fenomenología del espíritu es una obra monumental y capital. Yo creo que el que entiende la fenomenología del espíritu entiende todo. Entiende por qué el mundo es el, por qué vivimos en este mundo en el que vivimos. Eh, Quizás no sea tan así, quizás sea una exageración, pero yo creo que es muy importante el pensamiento de Hegel para entender nuestra realidad. Así que, bueno, como la fenomenología es una obra monumental, esta va a ser la primera parte de una serie de videos porque la cantidad de temas que trata no supone una lectura breve, ni nada, ni algo breve, ni nada que se le parezca. Así que si les parece, vamos a empezar. Antes de entrar de lleno en el pensamiento de Hegel, eh, va a ser necesario remitirnos a Aristóteles, Descartes, Spinoza sobre todo, porque para poder entender la fenomenología del espíritu hay que entender una serie de cuestiones previas que lo anteceden a Hegel, porque Hegel está siempre argumentando con eso. Así que bueno, la cuestión es la siguiente. Para Aristóteles las sustancias son las cosas concretas. Que es una, que es una sustancia para Aristóteles? Los individuos particulares como este libro. Eh, Descartes, en la modernidad, redefine esta definición de sustancia aristotélica como aquello que no necesita de otra cosa para ser. Eh, Descartes es el que dice la famosa frase pienso luego existo y, y como solo puede estar cierto de que existe, para Descartes la sustancia va a ser el pensamiento. Descartes va a dudar de todo, incluso de la existencia del mundo exterior. De lo que no puede dudar es de su propia existencia. Si piensa, ¿por qué no puede dudar de su existencia? Porque piensa. Entonces, si la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para hacer, entonces solo el pensamiento, en principio, para Descartes es la sustancia. Ya no son los individuos particulares, las cosas concretas como esto, como decía Aristóteles, sino que va a ser el pensamiento. Luego Descartes tras una serie de argumentaciones, va a derivar también la existencia de la sustancia extensa, no solo la sustancia pensante, y, pero va a tener que también postular la sustancia infinita, que es Dios, porque ni el pensamiento ni la extensión, sustancia extensa y sustancia pensante, se crean a sí mismos. Entonces necesita Descartes postular la existencia de otra sustancia, que es Dios que crea a estas dos sustancias, y eso es todo. Eh, para Spinoza, no hay tres sustancias, sino una sola, y es Dios, que es la sustancia infinita. Pensamiento y extensión no son sustancias en sí, como sostenía Descartes, sino atributos de la sustancia infinita, es decir, perspectivas de Dios. O sea, pensamiento y extensión son perspectivas de la totalidad de Dios, que es la sustancia infinita. En tanto que perspectivas, bueno, contienen la totalidad. Cada una es la totalidad de Dios, pero cada uno de los atributos es la totalidad de Dios, pero desde determinada perspectiva. Lo que tenemos que tener presente es que el Dios de Spinoza no es el Dios de la religión, mucho tampoco el Dios de Descartes. Se trata de una secularización del Dios judío-cristiano,
Para Spinoza, este Dios que postula él como sustancia infinita no tiene voluntad, y por lo tanto Dios no se trata de un ser que se encuentra en un trasmundo, en un más allá, sino que es un orden geométrico que se identifica con la naturaleza y que no es ni bueno ni malo. Para Spinoza Dios es un orden geométrico del que se deriva todo el mundo, como lo es como el orden geométrico de la geometría euclidiana, de la que se van derivando las distintas figuras geométricas. Entonces Spinoza identifica a Dios con la naturaleza y, y bueno, por esa razón Dios no es ni bueno ni malo, simplemente lo que pasa, lo que es lo que es, y todo tinte ético y moral sobre la naturaleza es puramente imaginario. La sustancia infinita es, en tanto orden geométrico, se despliega en modos que son sus predicados. Los atributos son pensamiento y extensión, y pensamiento y extensión tiene modos. Los modos del pensamiento son las ideas y los de la extensión son las cosas. Y todos se relacionan y todos siguen el mismo orden de relación. Lo que es las cosas es la relación causal y lo que son las ideas es un orden necesario de derivación, como en la geometría euclidiana. Lo que tenemos que tener presente también es que lo que en el plano ontológico es la sustancia, en el plano semántico es el sujeto. O sea, lo que Aristóteles toma como sustancia, el individuo particular, es el sujeto gramatical de la oración. Para Descartes y sobre todo para Spinoza, el sujeto o la sustancia no va a ser el individuo particular, sino Dios. Dios como naturaleza. Lo que son los individuos particulares, como este libro, vos, yo, son predicados de esa sustancia, son los modos. Son modos respecto de la sustancia y predicados respecto del sujeto. O sea, cada uno de nosotros somos predicados de Dios. Bueno, para Aristóteles las sustancias son las cosas particulares. Bueno, esto ya lo dije. ¿Por qué para Spinoza la sustancia es Dios? Y no, por ejemplo, un ente particular, una cosa concreta como este libro. Porque Spinoza sostiene que solo puede ser sustancia aquello que es causa de sí mismo. El libro, yo, vos, no somos causas de uno mismo. El libro no se ha causado a sí mismo, yo no me he causado a mí mismo. Entonces, recuerden que para Descartes, sustancia es aquello que no necesita otra cosa para hacer. Si yo no me causo a mí mismo, yo necesito para hacer de otra cosa, lo mismo que este libro. Así que en definitiva, lo único que puede ser sustancia es Dios, porque Dios es causa de sí mismo. Solo algo que es causa de sí mismo puede ser una sustancia, y esto es Dios. Dios no es creado por otro, porque si no, no sería Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con Hegel? Bueno, en la fenomenología del espíritu lo que hace Hegel es dinamizar la sustancia infinita spinociana. El Dios de Spinoza es dinámico, el Dios de Spinoza es el punto de partida de la fenomenología del espíritu, pero Hegel dinamiza esta sustancia, no es solo sustancia. Es decir, para Hegel lo absoluto no es solamente la sustancia, sino además movimiento. Hegel afirma que la verdad debe entenderse no solo como sustancia, sino además como sujeto. El sujeto para Hegel, y esto tiene que ver con todo lo que el idealismo alemán, tiene que ver con el movimiento, por cuestiones que después vamos a aclarar. Ahora bien, todo movimiento implica siempre un tiempo y se compone de momentos.
si la sustancia infinita de Spinoza se despliega en modos, lo absoluto en Hegel se despliega en momentos. Ya no son, si la sustancia de Spinoza se despliega como modos, que son las cosas particulares, bueno, para Hegel van a ser momentos de un movimiento, que se despliegan en el tiempo. Para Hegel la sustancia de Spinoza es además movimiento, no solo sustancia. No es una cosa, sino además también movimiento, y se va desplegando no en modos, sino en momentos y que implican el tiempo. Lo que me quedó algo para decir de Spinoza es que si algo es causa de sí mismo, supone su propia existencia, su esencia es su existencia, porque al causarse a sí mismo se pone como existente. Y este ponerse como existente de la sustancia infinita de Spinoza, o sea, este ponerse como existente de Dios, es el despliegue de los modos. Ya sea desde la perspectiva del pensamiento, que son las ideas, o desde la perspectiva de la extensión, que son las cosas. Ahora bien, el despliegue de lo absoluto para Hegel, de la sustancia, que es la sustancia infinita de Spinoza, es un movimiento dialéctico. Así que los momentos que componen el movimiento se oponen entre sí, porque la dialéctica supone la oposición entre dos términos. Aunque para Hegel esta oposición luego llega a aunque esta oposición de los momentos termina en una reconciliación en el que ambos conforman una unidad. Todos los opuestos para Hegel se reconcilian y forman una unidad superior. ¿Qué quiere decir que el movimiento sea dialéctico? Bueno, la dialéctica en Grecia designaba un método de conversación o argumentación donde un interlocutor afirma una posición que es refutada por otro interlocutor, en virtud de demostrar su contradicción lógica. Se debatía mucho en la Grecia clásica, y cuando el interlocutor A afirma tal cuestión, el interlocutor B lo refuta y muestra por qué está mal, y a su vez propone otra afirmación que es refutada por el primer interlocutor, hasta así llegar a una conclusión que sintetice todas las posiciones. Para Hegel, la dialéctica no se trata de un método de argumentación, sino que es la forma misma de la razón. Es decir, el movimiento de la razón supone la afirmación de una posición a partir de la cual surge su contrario, que lo refuta, para finalmente llegar a un término medio entre ambas posiciones. La dialéctica no es simplemente la discusión entre dos personas sobre un tema en el que cada uno expone su opinión, sino que es el movimiento mismo de nuestra razón. La razón para Hegel es dialéctica porque se mueve así, entre opuestos, para llegar a síntesis, reconciliación. Ahora bien, para Spinoza la sustancia infinita, bueno, esto ya lo dije, que es causa de sí misma, ya que si una sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para ser, solo puede ser sustancia aquello que es causa de sí. No podrá ser sustancia algo que depende de otra cosa. Esta es la razón por la que este libro, yo, ustedes, no somos sustancias sino objetos, o sujetos, sino modos. Ahora bien, como la sustancia infinita es causa de sí misma, su esencia consiste en el despliegue de sus propiedades y por lo tanto de todo lo que existe. Lo absoluto, para Hegel, es esta sustancia cuyo despliegue no son los modos sino los momentos. Esto significa que para Hegel no hay cosas particulares, independientes, sustanciales, sino que todo está relacionado con todo. Lo que la sustancia infinita es para Spinoza, que es Dios, para Hegel es lo absoluto. Hegel lo llama lo absoluto. También por cuestiones que se van a ir elucidando a medida que vayamos avanzando.
Si el despliegue del absoluto no son modos como son las cosas, sino momentos que se oponen, entonces ya hablar de cosas que tienen una independencia sustancial, qué sé yo, ya no es adecuado, porque todo está relacionado con todo. Este libro es este libro porque el contexto lo define como este libro, no porque este libro es algo en sí mismo. Eh, este libro está relacionado con todo lo que se encuentra en esta habitación. Y si yo puedo hablar de este libro es porque ya está relacionándose con todo, aunque quizás incluso por contraposición. Si yo puedo hablar de este libro es porque este libro no es esta biblioteca. O sea, este libro es este libro por su relación con las cosas. Entonces ya no podemos hablar de cosas sustanciales con, digamos, ajenas, independientes entre sí. Ahora bien, Hegel concibe el autodespliegue del absoluto como movimiento y no como derivación lógica de un orden geométrico, tal y como lo sostenía Spinoza. Y como el movimiento se compone de momentos en el tiempo, este autodespliegue se desarrolla en la historia. Si el autodespliegue de lo absoluto es un movimiento que se desarrolla en el tiempo, entonces es histórico. Toda la historia para Hegel es la historia de Occidente, es ese autodespliegue de lo absoluto. Este autodespliegue se consumó y es por eso que podemos ahora hablar de la consumación del autodespliegue. Y somos nosotros, los sujetos empíricos, los individuos concretos, quienes tenemos que ponernos a la altura de ese acontecimiento que es el haberse desplegado en su totalidad del absoluto. En definitiva, esto significa que todos los hechos históricos no son sino momentos del autodespliegue de Dios, y en última instancia, acá Hegel no hace sino retomar la concepción platónica, o la definición platónica del tiempo, que para Platón el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Eh, si lo absoluto es lo eterno, porque es Dios, el tiempo en el que sucedió su autodespliegue es la imagen móvil de Dios. Por eso se despliega en momentos lo absoluto. Lo que tenemos que tener presente es que Hegel realiza una distinción entre primacía lógica y cronológica. Lo absoluto es para Hegel lógicamente primero, pero temporalmente posterior. Es decir, lo absoluto tuvo que autodesplegarse en la historia. Y eso se ha consumado en la modernidad. En términos lógicos, lo absoluto es lo primero. Es en términos temporales en que lo absoluto se manifiesta al final. Parecería ser contradictorio que si lo absoluto es lo eterno, no sea lo primero en la historia. Sin embargo, lo que tenemos que distinguir es que es primero, lógicamente, en términos lógicos, pero históricamente recién se consuma en la modernidad cuando Hegel escribe la fenomenología del espíritu. Lo absoluto es para Hegel, lo absoluto no es por eso el punto de partida histórico, sino la meta. El movimiento del autodespliegue de lo absoluto es por lo tanto teleológico, pues persigue una finalidad que es la de consumarse. El punto de partida en este autodespliegue es lo más bajo, abstracto y pobre, y la historia consistirá en la realización de Dios. El despliegue de la sustancia infinita de Spinoza, del Dios de Spinoza, es una derivación lógica como la del orden geométrico de la geometría euclidiana. No tiene una finalidad ese despliegue, y por eso la naturaleza no es ni buena ni mala, es lo que es. Para Hegel, el despliegue sí apunta a una finalidad, que es la manifestación de Dios en la historia, y que es lo mejor, lo bueno, lo más perfecto. Esa es la finalidad propia del autodespliegue de lo absoluto. Así que por eso el punto de partida va a ser lo más abstracto, que para Hegel
es lo que menos vale, lo más abstracto, lo más pobre, para ir avanzando, elevándose mediante este juego dialéctico entre opuestos hasta un final en el que se consuma lo absoluto como identidad y reconciliación de todos los opuestos. Mientras que el Dios hegeliano se encuentra en el final, el Dios de Spinoza se encuentra en el principio, porque, bueno, como dije, se trata de un orden geométrico. Y mientras que el Dios de Spinoza es lo que es, no tiene nada en miras, el autodespliegue hegeliano consiste en un movimiento teleológico, ya que apunta a una finalidad que está dada lógicamente de antemano. Retomando el pensamiento de Leibniz, esta finalidad es lo mejor, el bien y lo más perfecto. Ahora bien, este despliegue de lo absoluto se ha consumado, eso como ya lo dije, y como los diferentes momentos del tiempo son parte del movimiento del autodespliegue de lo absoluto, Hegel concluye que el tiempo se ha acabado. Si el tiempo es la imagen móvil de lo eterno y por lo tanto el tiempo son los que se compone de los momentos del movimiento, que es el autodespliegue de lo absoluto. Como lo absoluto ya ha desplegado todo, ya no hay más momentos que desarrollar, el tiempo se terminó para Hegel. Todo lo que sucede a partir de este acontecimiento, que es la manifestación de Dios en la historia como espíritu, va a ser una repetición de figuras, de momentos que ya transcurrieron. Cuando Fukuyama habla del fin de la historia y toda esa cuestión, bueno, está retomando esta idea hegeliana de que el tiempo, la manifestación del espíritu termina con el tiempo. Bueno, eso es todo por ahora y los espero para la próxima parte, perdón.